En la silenciosa inmensidad de una zona rural olvidada por el tiempo, donde los caminos de tierra serpentean a través de campos áridos y pocas casas quedan en pie, comienza la historia de Fernanda. Una mujer sencilla de manos callosas, mirada profunda y un corazón que, aunque herido, aún albergaba esperanza. Fernanda no buscaba lujo ni gloria. Su mayor anhelo era construir una vida tranquila con el hombre que prometió amarla, Ricardo. Durante años, ella fue el pilar invisible de su pequeño hogar. Limpiaba, cocinaba, cuidaba el jardín, lavaba la ropa en el río y, sobre todo, mantenía vivo el sueño de un futuro digno. Incluso cuando las palabras de cariño escaseaban y los gestos de cariño desaparecían, Fernanda persistió. Creía que, con paciencia, Ricardo volvería a ser el hombre amable del que se había enamorado. Pero el tiempo revelaría otra realidad. Ricardo ya no veía el valor de los esfuerzos silenciosos de su esposa. En cambio, empezó a despreciarla, como si fuera una molestia, una carga indeseable. Su mirada, antes cómplice, ahora reflejaba desprecio. Sus palabras, antes dulces, se convirtieron en cuchillas afiladas. Y, un día cualquiera, sin más explicación que el desdén, simplemente se marchó. No dejó dinero, provisiones ni siquiera una nota. Simplemente pronunció una última frase que resonaría en la mente de Fernanda durante mucho tiempo. Esta vieja casa es todo lo que te mereces. Confía en ella. Ante una estructura desmoronada, con paredes manchadas de humedad, un techo con goteras y un suelo cubierto de polvo y soledad, Fernanda se encontró sola. Completamente sola. Fue abandonada no solo como esposa, sino como ser humano. En ese instante, el mundo a su alrededor se derrumbó. Pero lo que nadie esperaba, y menos Ricardo, era que, entre las grietas de aquella casa destruida y el silencio de las noches más difíciles, naciera una fuerza desconocida para ella. Algo despertó. Un grito silencioso que decía, todavía estoy aquí. Esta no es solo una historia de abandono. Es una historia de renacimiento. Una narrativa que demuestra que, incluso después de quedarse con los pedazos, es posible construir algo aún más fuerte. Que, incluso después de que le digan que no vale nada, una mujer puede demostrar que lo vale todo. En este video, conocerás la impresionante trayectoria de Fernanda, de la humillación al triunfo, del sufrimiento a la dignidad. Comprenderás cómo enfrentó el desprecio, transformó los escombros en estructura y aún así encontró la fuerza para empezar de nuevo, sin rencor, pero con determinación. Y cuando Ricardo regresó, lo que encontró fue algo que nunca hubiera imaginado. Esta es una historia real, como tantas otras, que resuena en los corazones de mujeres que han sido abandonadas, subestimadas y desacreditadas. Una historia que, aunque comienza con dolor, termina con superación. Así que quédense conmigo hasta el final. Porque lo que verán aquí no se trata solo de Fernanda. Se trata de todos aquellos que, incluso después de perderlo todo, encontraron en sí mismos el poder de reconstruir su propio mundo. Antes del abandono, antes de las palabras hirientes y el silencio sofocante, Fernanda creyó haber encontrado la paz en ese terreno lejos de la ciudad. Cuando se casó con Ricardo hace años, cambió su vida en las afueras por esa casita en el campo. No era bonita ni nueva, pero tenía un patio trasero, un porche donde podía sentarse por las tardes a coser, y un cielo inmenso donde los sueños parecían posibles. Fernanda veía belleza donde otros solo veían ruina. La pintura descascarada de las ventanas no le quitaba su encanto. El techo inclinado y las paredes agrietadas, para ella, simplemente significaban que había trabajo por hacer, juntos. Con cuidado, creía,
todo podía transformarse. Y estaba dispuesta a poner de su parte. 16. Al principio, Ricardo parecía compartir este espíritu. Trabajaba en la ciudad entre semana y regresaba los fines de semana con bolsas de la compra, algunas herramientas y, a veces, flores. Hacía planes: ampliemos el dormitorio, cemento el suelo de la cocina, cuando nos quede algo de dinero, compraremos un refrigerador nuevo. Fernanda escuchaba todo con entusiasmo, aunque sabía que muchos de estos planes nunca se concretarían. Con el paso de los años, los fines de semana se hicieron menos frecuentes. Las maletas estaban más vacías. Las sonrisas se hicieron escasas. Ricardo empezó a llegar a casa silencioso, irritado e impaciente. Miraba la casa con desdén. Este lugar apesta a moho, dijo. Esta vida no es para mí. Fernanda intentaba complacerlo. Cocinaba sus platos favoritos, limpiaba todo con sumo cuidado y mantenía la calma incluso cuando él alzaba la voz. Creía que era solo una etapa. Que pronto volvería a ser el hombre del que se enamoró. Que esta casa seguiría siendo un hogar feliz. Pero lo que estaba por venir era algo que Fernanda nunca podría haber imaginado. Una mañana, después de una discusión trivial sobre una fuga en el baño, Ricardo recogió sus cosas. Metió algo de ropa en una mochila, tomó lo que quería de la despensa y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Fernanda corrió tras él, confundida. ¿A dónde vas? Lejos de todo esto. ¿Y yo? ¿Y la casa? Se detuvo un momento, todavía de espaldas, como si dudara si valía la pena responder. Luego se giró, con la mirada gélida. Esta vieja casa es todo lo que te mereces. Confía en ella. Y luego se fue. Fernanda se quedó de pie en el camino de tierra, contemplando la figura del hombre que una vez prometió protegerla, alejándose, cargando no solo su mochila, sino todo lo que ella creía que era estabilidad. Al volver a mirar la casa, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Por primera vez, la vio como realmente era, deteriorada, frágil, triste. El techo se hundía en una esquina. El cableado era deficiente. La pintura se estaba descascarando. Las ventanas no cerraban bien. El pozo estaba roto. Había ratas. Termitas. Escaseaba la comida. Y ahora, escaseaba de todo. Aquella casa, antaño símbolo de un sueño, ahora parecía un castigo. En los días siguientes, Fernanda deambulaba por las habitaciones como una sombra. Cada rincón de la casa parecía burlarse de ella. El dormitorio principal, con su cama vacía y un montón de almohadas. La cocina silenciosa, sin el olor a café recién hecho. El jardín, cubierto de maleza. Las palabras de Ricardo resonaron como un mantra perverso: acéptalo. Y, en efecto, no había nadie a quien recurrir. Sus padres ya habían fallecido. Sus vecinos, distantes y discretos, desconocían su situación. No tenía teléfono, ni coche, ni ingresos. Lo poco que quedaba en casa, algunos víveres, ropa y utensilios sencillos, tendría que durar lo máximo posible. Pero más que la falta de recursos, lo que más le dolió fue la traición. El abuso de confianza. El desprecio. No solo había perdido a su marido. Había perdido su posición, su fe, su seguridad emocional. Se sentía expuesta, vulnerable, olvidada por el mundo. Durante la primera semana, Fernanda apenas se levantaba de la cama. Dormía poco y lloraba mucho. El silencio en la casa era inquietante.
Por la noche, el canto de los búhos y el viento golpeando las ventanas reforzaban la sensación de abandono. Y durante el día, la luz del sol que se filtraba por las rendijas parecía demasiado cruel. Fue en ese momento que el dolor empezó a transformarse en algo diferente. Aún no era fuerza. Era más bien una incomodidad creciente, una inquietud que decía, no puede seguir así. Como si, en medio de la ruina, algo empezara a despertar. Un grito reprimido que buscaba una salida. Al fondo del patio había un pequeño banco de madera viejo y desgastado que Ricardo había prometido restaurar. Fernanda se sentó allí una tarde, sin saber cuánto tiempo. Miró la casa desde afuera, como si la viera por primera vez. No era bonita. No era segura. No era cómoda. Pero era lo que tenía. Era todo lo que tenía. Y en ese momento, entre la desesperación y la aceptación, una pequeña chispa se encendió. Ella aún no sabía cómo. Yo no tenía ni idea de por dónde empezar. Pero sabía que no podía permitir que esa frase, esta vieja casa es todo lo que te mereces, fue la última palabra de su historia. La casa era vieja. Pero aún estaba viva. El abandono de Ricardo no solo dejó un vacío en la casa, sino un profundo agujero en el espíritu de Fernanda. Al principio, intentó convencerse de que tal vez regresaría, de que tal vez había sido un impulso, un momento de ira. Dejó la puerta sin llave, atenta a cualquier ruido que viniera del camino, como si fuera el sonido de sus pasos. Pero el tiempo, implacable, acalló esas esperanzas. La realidad empezó a imponerse con crueldad. Fernanda no tenía dinero, ni trabajo, y, peor aún, nadie a quien recurrir. El aislamiento en el que habían vivido antes se volvió contra ella como una trampa. La casa estaba lejos del pueblo más cercano, y el camino de acceso era precario. Caminar hasta allí tomaba más de una hora, una caminata difícil, sobre todo con sol intenso o lluvia. Durante el primer mes, sobrevivió con lo poco que quedaba en la despensa, arroz duro, frijoles, especias y harina. Lo aprovechó al máximo. Empezó a ahorrar agua, jabón y reutilizar todo lo que pudo. Revolvió los armarios buscando cualquier cosa que pudiera serle útil. Vivía con lo mínimo, casi en modo supervivencia. La soledad, sin embargo, era lo que más la pesaba. Fernanda estaba acostumbrada a pasar largos ratos sola, pero esto era diferente. Ahora sabía que nadie volvería. Nadie cruzaría esa puerta al final del día. El silencio de la casa ya no era paz, era ausencia. Era abandono. Cada mañana, el reto era levantarse de la cama. No había ningún motivo. Nadie con quien hablar, nadie esperándola. Sin embargo, impulsada por una fuerza que ni siquiera podía comprender, seguía adelante. Se lavaba la cara, se ataba el pelo e intentaba crear una rutina. Limpiaba la casa, organizaba sus pocas pertenencias, regaba las plantas del jardín. Pequeños rituales que le daban la ilusión de control. Pero los problemas estructurales de la propiedad se hicieron cada vez más evidentes. El techo, que ya tenía goteras, empezó a gotear durante las lluvias de verano. Una sección de la pared de la cocina mostraba señales de moho. El baño tenía una tubería rota. Por la noche, las ratas rondaban el techo y aparecían insectos en los rincones de la sala. Con cada nuevo desafío, Fernanda se preguntaba, ¿cómo voy a resolver esto sola? Y luego vinieron los miedos. La casa, de noche, se convertía en un lugar aterrador. Cada crujido de madera, cada soplo de viento, cada paso en el bosque exterior, todo parecía una amenaza.
Barricadaba las ventanas con sillas, apilaba muebles contra las puertas y dormía con un cuchillo de cocina junto a la cama. Su miedo no era solo a los animales o a los ladrones, sino a lo desconocido. A la impotencia. La salud de Fernanda empezó a flaquear. Experimentaba mareos frecuentes, pérdida de apetito y dolores de estómago. Pasaba días enteros sin decir una sola palabra. Empezó a hablar con plantas y objetos domésticos, intentando mantener la cordura. Había noches en que lloraba hasta quedarse dormida, deseando que el día siguiente nunca llegara. Y, sin embargo, llegó. Implacable. En medio del dolor, llegaron los recuerdos. Fotos antiguas, escondidas en el fondo de un cajón, mostraban a una pareja sonriente abrazándose el día de la mudanza. Cartas de amor, ahora amarillentas, estaban guardadas en una pequeña caja de cartón. Una vieja radio que Ricardo había reparado al principio de su matrimonio. Todo parecía pertenecer a otra vida, una vida que ahora parecía una mentira. Pero fue precisamente en ese recuerdo que algo empezó a cambiar. Una tarde lluviosa, mientras revisaba cajones buscando velas, Fernanda encontró un viejo cuaderno de tapas rojas donde solía anotar recetas y pensamientos. Había una nota escrita años antes, con una letra más firme y soñadora. Si un día todo sale mal, empezaré de nuevo. Porque sé de qué pasta estoy hecho. Releyó la frase varias veces. Le impactó. ¿Qué significaba, después de todo, saber de qué estás hecho? En ese momento, solo sentí debilidad. Pero, de alguna manera, esas palabras plantaron una semilla. En los días siguientes, algo dentro de Fernanda empezó a reorganizarse. Seguía siendo dolor, seguía siendo luto, pero con un dejo de inquietud. Empezó a observar la casa con otros ojos, no como una carga, sino como un reflejo de su estado interior. Lo primero que hizo fue lavar toda la ropa acumulada. La colgó con cuidado, como ofreciéndola a la vida. Luego limpió las ventanas, dejando entrar más luz. Después barrió toda la casa, tirando todo lo roto, viejo e inservible. Y con cada movimiento, por simple que fuera, parecía recuperar una parte de sí mismo. No fue un proceso rápido. Ni lineal. Hubo días en que se retraía, cuando la tristeza era más fuerte. Pero ahora también había destellos de energía, pequeños momentos en los que sentía que sí, tal vez era posible seguir adelante. Fue durante este proceso que descubrió cosas que nunca pensó que podría hacer. Aprendió a reparar un grifo con cinta selladora de roscas. Usó retazos de sábanas viejas para hacer cortinas nuevas. Improvisó una escoba con ramitas y alambre. Reutilizó restos de madera para hacer estantes. Y, poco a poco, la casa empezó a cambiar. Ya no era solo un espacio de dolor. Era un campo de batalla. Y ella, una guerrera silenciosa, afrontaba cada día con la valentía que no nacía de la fuerza, sino de la necesidad de no rendirse. Y aunque aún no se veía la luz al final del túnel, Fernanda empezaba a comprender que la reconstrucción no empezaba con grandes gestos. Empezaba con pequeños actos de resistencia. Y ella ya lo estaba haciendo. En los meses siguientes, la casa, antes tan oscura y pesada, empezó a adquirir nuevos contornos. No hubo grandes renovaciones ni fondos para grandes cambios, pero cada gesto de Fernanda tenía un propósito. Era como si cada superficie limpiada, cada planta regada, cada agujero tapado también formara parte de su restauración. El primer gran cambio se produjo en el patio trasero. Allí, entre la hierba alta y los escombros, Fernanda encontró señales de vida,
plantas de yuca, algunas coles escondidas entre la maleza, incluso un banano atrofiado en el rincón más húmedo. Con una vieja azada que Ricardo había olvidado, comenzó a limpiar, cavar y preparar la tierra. No tenía semillas, pero recogió los restos de verduras que aún conservaban raíces, cebollino, ajo, papas. Plantó de todo. Hizo bancales. Creó un pequeño espacio de cultivo donde antes solo había descuido. Fue como ver la tierra responder a tu fe. Luego se dirigió al interior de la casa. Había guardado latas de pintura viejas en un armario que Ricardo nunca usaba. Mezcló la pintura restante de cada color y creó un tono indefinido, mitad beige, mitad amarillo, al que ella misma llamó nueva luz. Empezó en la sala, aplicando la pintura con una esponja improvisada, ya que su rodillo estaba roto. Le llevó días, pero el resultado la hizo llorar. Era sencillo. Pero era suyo. Sin darse cuenta, Fernanda comenzó a desarrollar habilidades que nunca imaginó que tenía. Aprendió a coser su propia ropa con retazos de tela que encontró en el almacén. Rehizo cortinas. Reparó el banco del patio con retazos de madera y pegamento fuerte. Usó frascos de vidrio como jarrones. Creó manualidades con cartón, hilo viejo e incluso tapas de botellas. Era como si, en medio de la escasez, su creatividad floreciera con una fuerza instintiva. Y la casa, poco a poco, se convirtió en otra cosa. La sala se llenó de color. La cocina, ahora limpia y funcional, recibió trapos de cocina nuevos que ella misma había hecho. En el baño, colgó un espejo roto que encontró al fondo y decoró los bordes con pedrería. El dormitorio recibió una sábana nueva cosida a mano. Cada semana, un pequeño extra. Un paso adelante. Pero la mayor transformación no fue en los muebles, sino en ella. La mujer que antes caminaba cabizbaja, esperando que alguien viniera a salvarla, ahora la mantenía en alto con determinación. Los días seguían siendo duros. El trabajo, agotador. Pero Fernanda tenía una nueva relación con el tiempo. Me desperté temprano, no por obligación, sino porque quería. Preparé café y lo tomé sentada en el porche, observando el cielo moverse, oliendo la tierra mojada. Y, en silencio, agradecí estar viva. Con el tiempo, empezó a caminar hasta el pueblo. Llevaba trapos de cocina para vender en el mercado, se ofrecía a ayudar en los huertos, limpiaba casas y cocinaba para los vecinos. Poco a poco, empezó a ganar pequeñas sumas. El dinero seguía siendo escaso, pero suficiente para comprar semillas, jabón y un cuaderno nuevo. En este cuaderno, comenzó a anotarlo todo, desde recetas, gastos e ideas hasta pensamientos más profundos. Lo llamó su diario de renacimiento. Allí, volcaba sus pensamientos más sinceros. Hoy pinté la pared de la cocina. Al aplicar la pintura, pensé que borraba el dolor con cada pincelada. Quizás la casa nunca sea perfecta, pero está volviendo a ser mía. Y eso me basta. Esta escritura diaria se convirtió en su terapia. Y a través de ella, Fernanda comenzó a verse como una mujer capaz, no solo de sobrevivir, sino también de crear, organizar y tomar decisiones. Una mujer que no necesitaba ser rescatada. Un día, sentada bajo la sombra del banano, recordó las palabras de Ricardo: esta vieja casa es todo lo que te mereces. Sonrió, pero esta vez sin amargura. Miró a su alrededor y pensó: si esto es lo que merezco, entonces merezco mucho. Ese mismo día, una vecina del pueblo pasó por el camino y se acercó a la cerca. Era doña Lourdes, una mujer que vendía verduras en el mercado.
miró el patio con asombro. Niña, ¿qué has hecho aquí? Parece un jardín de revista. Fernanda rió, avergonzada, pero sintió algo cálido en el pecho. Alguien vio. Alguien notó. Doña Lourdes le preguntó si estaría dispuesta a vender plántulas de col rizada y hierbas aromáticas. Dijo que conocía gente que podría estar interesada. Fernanda aceptó. Y esa semana vendió todo lo que cosechó, col rizada, cilantro, lechuga e incluso aloe vera. Con el dinero, compró más semillas, materiales de costura y una maceta nueva. El patio trasero se convirtió en un pequeño huerto. La cocina, en su laboratorio creativo. El porche, en su escaparate. Empezó a recibir encargos sencillos, panes caseros, tortas de maíz, telas bordadas. La casa ya no era un lugar de dolor, era su espacio de producción, su estudio, su refugio. Más tarde, otras mujeres de la región comenzaron a visitarla. Vinieron curiosos, pronto se formó una pequeña red. Mujeres sencillas, muchas de ellas también marcadas por relaciones abusivas o situaciones de abandono, encontraron un refugio en el hogar de Fernanda. Empezaron a reunirse una vez por semana, intercambiando recetas, técnicas y palabras de consuelo. Rieron, lloraron y cosieron juntas. Era un nuevo ciclo, que comenzaba con fuerza. Fernanda empezó a anotar ideas para crear un espacio más grande, quizás un patio cubierto, donde todos pudieran reunirse con mayor comodidad. Lo llamaría el Círculo de la Tierra, en honor al poder que emana de la Tierra. La idea era aún un sueño, pero ya estaba plasmada en papel. Y fue durante uno de esos encuentros, mientras enseñaba a una joven a plantar hierbas medicinales, que se dio cuenta, esa mujer que había sido, la mujer sumisa, humillada, olvidada, ya no existía. La casa aún tenía imperfecciones. El techo aún goteaba un poco cuando llovía con fuerza. Las paredes aún estaban torcidas en algunos rincones. Pero ahora, nada de eso importaba. Todo era parte de la historia. Era una cicatriz, no una herida. Era un recuerdo, no una prisión. Fernanda ya no esperaba el regreso de Ricardo. Ya no vivía con miedo. Ya no se avergonzaba al recordar el pasado. Ahora escribía su propio presente, con la firmeza de quien había aprendido que incluso en las peores circunstancias, algo extraordinario puede nacer. Y lo más sorprendente es que no tuvo que demostrárselo a nadie. Ella ya lo sabía. El tiempo transcurrió con la naturalidad de quien no pide permiso. Había pasado un año entero desde la última vez que Fernanda vio a Ricardo. Durante ese tiempo, no había dado señales de vida. Ni cartas, ni visitas, ni mensajes de terceros. Y durante mucho tiempo, eso fue un alivio. Pero una mañana nublada, el sonido de un coche en el camino de tierra que conducía a su casa interrumpió la paz. Era un sonido inusual, y Fernanda, que regaba la lechuga en el patio trasero, se giró con un escalofrío. El coche era un modelo antiguo, color vino descolorido. Lo reconoció al instante. Ricardo. Salió del coche con los mismos modales de siempre, apresurado, con la cabeza demasiado alta, una mirada que intentaba imponerse. Pero algo era diferente. Estaba más delgado, demacrado. Su cabello, antes tan bien cuidado, ahora estaba despeinado. Su ropa estaba arrugada. ¿Su expresión? Una mezcla de sorpresa y vergüenza. Fernanda no se movió. Ella estaba de pie junto al jardín, con la manguera aún en las manos, como si se estuviera regando no solo las plantas, sino también a sí misma.
Él se acercó con expresión ensayada, entre arrepentimiento y un intento de compasión. Fernanda. ¿Estás bien? Ella respiró hondo. Mantuvo la calma. Mejor que nunca. La respuesta fue firme, sencilla, sin ira. Y precisamente por eso, contundente. Ricardo pareció tragar saliva. Miró a su alrededor, como si intentara comprender lo que tenía ante sus ojos. El jardín. Las plantas. El porche decorado. El olor a pan en el aire. Tú, hiciste todo esto aquí sola. Fernanda asintió. Con mis manos y con el tiempo. La vida me ayudó. El dolor también. Intentó sonreír, pero la sonrisa murió en sus labios. Yo pensé que te ibas. Que no podrías con esto sin mí. Ella se giró lentamente hacia él. Sus ojos no reflejaban dolor, sino claridad. Eso era lo que deseabas, ¿no? Que no pudiera con ello. Silencio. Ricardo bajó la mirada. Por primera vez, parecía avergonzado. Se pasó la mano por la nuca, desconcertado. No sabía lo que hacía, Fernanda. Era otro hombre. Ella lo observó en silencio. Luego dijo, con voz tranquila. Y yo era otra mujer. La frase quedó suspendida en el aire. Ricardo la miró, y en ese instante se dio cuenta, la mujer que tenía ante sí ya no era la misma. No era la que había dejado llorando con 3 cerdos y un cubo agujereado. Era otra persona. Entera. Consciente. Fuerte. Él pidió entrar. Ella dudó. Pero por cortesía, lo dejó pasar. Al cruzar la puerta, sus ojos recorrieron la habitación con incredulidad. La casa ahora estaba llena de vida, olía a hogar, con una decoración sencilla pero acogedora. Cuadros hechos a mano. Plantas colgantes. El suave sonido de la música instrumental que provenía de la vieja radio. Ricardo se sentó, casi acurrucado. Yo también he pasado por momentos difíciles. Negocios que salieron mal, amistades que me traicionaron. Pensé mucho en ti. En todo lo que hice. Ella no respondió de inmediato. Le sirvió un vaso de agua y se sentó frente a él. Ricardo. Ya no soy la mujer que dejaste. Y puede que tú tampoco seas el mismo hombre. Pero lo que pasó entre nosotros ya pasó. Parecía que quería protestar, pero ella continuó. Durante mucho tiempo, esperé tu regreso. Y cuando lo hiciste, imaginé que te perdonaría. Que tal vez verías mi valor. Que te arrepentirías. Pero hoy entiendo que, no lo necesitaba. Ricardo respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo era un cobarde. Él era. Y tienes todo el derecho a odiarme. Pero yo no odio. Él la miró sorprendido. No. Fernanda sonrió levemente. No. Porque si todavía te odiara, aún tendrías poder sobre mí. Y no quiero eso. Ni lo necesito. La sinceridad de esas palabras inundó a Ricardo como una inundación. Miró a su alrededor, como si buscara un lugar donde esconderse de su propia vergüenza. ¿Me perdonas? Fernanda se quedó en silencio unos segundos. Sí. Pero no pienses que este perdón es una invitación a empezar de nuevo. Es solo mío. Es un regalo que me di. Para seguir adelante. Libre. Ricardo se levantó lentamente. Parecía mayor. Cansado.
Construiste un imperio aquí, Fernanda. Con casi nada. Ella asintió. Y fue casi en la nada que descubrí todo lo que existe dentro de mí. Caminó hacia la puerta cabizbajo. Tras la partida de Ricardo, la casa de Fernanda volvió a su silencio habitual. Pero esta vez, el silencio no era vacío, sino pleno. Era el tipo de silencio que solo los espacios con propósito pueden sostener. Un silencio que no necesita ruido para demostrar su fuerza. En los días siguientes, reflexionó sobre aquella visita. No había ira. No había tristeza. Solo la serena confirmación de que había llegado a donde debía estar, un punto donde el pasado ya no tenía voz. Y ese era el verdadero imperio que había construido, no el que se veía con los ojos, sino el que se sentía con el corazón. La transformación de Fernanda empezó desde la planta baja. Literalmente. Durante el primer año, limpió cada rincón de la casa, sacó la basura, derribó paredes y reutilizó tablas. Pero más que renovar la casa, se renovó a sí misma. En las largas y solitarias tardes, en lugar de quejarse, leía. Leía sobre autosuficiencia, agricultura sostenible, construcción con materiales reciclados. Y más que eso, leía sobre el poder de la mente, la resiliencia y la espiritualidad. Una vez encontró un libro viejo en un mercadillo de la ciudad. El jardín interior era un libro sencillo con la portada desgastada, pero las palabras que contenía parecían escritas para ella. El mensaje era claro: el mayor tesoro que cualquiera puede tener es el autocontrol. Inspirada, Fernanda comenzó a meditar todos los días, en el mismo rincón donde antes había llorado toda la noche. Su dolor dio paso a la contemplación. Y de esta contemplación surgió un sentido de responsabilidad no solo por ella misma, sino por los demás. El patio trasero, antes cubierto de maleza, era ahora un espacio de abundancia. Había verduras, hierbas, legumbres e incluso flores comestibles. Pero Fernanda no vendía sus productos, los donaba. Cada semana, dejaba canastas de verduras y notas escritas a mano en una caja de madera a la entrada de la propiedad, con un simple cartel: toma lo que necesites. Deja lo que puedas. Algunos dejaron monedas, otros solo sonrisas. Pero lo más importante fue lo que recibió: historias. La gente de la ciudad empezó a visitarla para hablar, pedirle consejo y aprender a sembrar. Mujeres abandonadas, madres cansadas, jóvenes sin rumbo. Fernanda se convirtió en un modelo a seguir sin proponérselo. Su hogar, que una vez pareció olvidado por Dios, ahora era un faro de luz para quienes necesitaban esperanza. Ella lo llamó el Imperio Invisible. Un día, una joven llamada Lucía apareció en la puerta. Tenía 20 y pocos años, aspecto demacrado, un niño en brazos y otro en el vientre. Su voz era tímida. ¿Es usted el dueño de los jardines? Fernanda sonrió. Sí. ¿Y tú eres el dueño de este pequeño ejército? Lucia rió por primera vez en días. Explicó que su esposo la había abandonado poco después de descubrir que estaba embarazada. Vivía en una pequeña habitación prestada, sin ingresos y con miedo al futuro. Fernanda la invitó a pasar. Le sirvió café y pan de maíz, y la escuchó. Simplemente escuchó. Lucia lloraba, hablando de su culpa, su rabia, sus sentimientos de abandono. Y Fernanda no la interrumpió. Cuando la joven se quedó callada, dijo con dulzura: solo descubrimos lo que llevamos dentro cuando todo lo exterior se desmorona. Lucia empezó a visitarla cada semana. Aprendió a plantar, a cocinar y a soñar de nuevo. Con el tiempo, creó su propio huerto comunitario en el barrio.
Hoy, recibe a otras mujeres. Este era el imperio de Fernanda, no hecho de ladrillos, sino de semillas plantadas en los corazones de quienes pasaban junto a ella. Algunos periodistas oyeron hablar de la mujer que había transformado una granja abandonada en un oasis de solidaridad. Se publicó un artículo en un periódico local. Luego se emitió un programa de televisión allí. Fernanda se hizo conocida como la guardiana de la tierra. Ahora eres una celebridad, bromeó un vecino. Fernanda rió, pero no se dejó seducir. Siguió viviendo como siempre, con sencillez. Rechazó ofertas de patrocinio y entrevistas sensacionalistas. No quería ser símbolo de nada. Simplemente quería vivir en paz y, de ser posible, difundir la paz. Una tarde, mientras recogía calabazas, recibió una carta manuscrita. Era de un hombre llamado Benedito, vecino de un barrio lejano. La carta decía: Señora Fernanda, mi esposa leyó una historia sobre usted y me pidió que la escribiera. Tiene cáncer y, en sus días de dolor, repite, si esa mujer superó el abandono, yo también puedo superar esto. Usted no la conoce, pero le salvó la vida. Gracias. Gracias por existir. Fernanda leyó la carta en silencio y lloró. No de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que parecía brotar del suelo bajo sus pies. Por fin lo había comprendido, todo lo que había pasado no había sido en vano. El abandono, la humillación, el dolor, nada de eso fue un fin. Eran semillas. Semillas que, incluso en tierra árida, encontraron la manera de florecer. Y lo que es más, de propagarse. Los fines de semana, empezó a organizar círculos de conversación con mujeres de la localidad. No había conferencias ni expertos. Solo compartían historias. Rituales sencillos de escucha, abrazo y bienvenida. Una noche una de las mujeres preguntó: Fernanda, ¿cuál es el secreto para cambiar las cosas? Ella pensó por un momento y respondió: debemos dejar de intentar construir castillos para demostrar algo a quienes nos hacen daño. Lo que importa es construir lo que nos sostiene desde dentro. Lo demás vendrá. Todos guardaron silencio. Se les escaparon algunas lágrimas. No era solo una respuesta, era una sincera verdad. El imperio de Fernanda no tenía puertas, pero acogía a todos. No tenía trono, pero ella era reina de sí misma. No tenía murallas, pero estaba protegido por una fortaleza interior que ningún abandono podía destruir. Y cuando alguien le preguntaba qué había hecho con la herencia que le había dejado Ricardo, la vieja casa, los cerdos, el cubo agujereado, respondía con una sonrisa: lo transformé en tierra fértil. Y hoy cosecho lo que el amor sembró. Mientras caminaba por el jardín en una tarde dorada, observando las hojas mecerse con el viento, Fernanda sintió una alegría silenciosa. No era euforia. Era satisfacción. Ella sabía que no había cambiado el mundo. Pero lo había hecho, su mundo. Y al hacerlo, también había tocado el mundo de los demás. Eso fue suficiente. Eso fue todo. Y después de todo, era el imperio invisible. Aún con la paz reinando en la finca y el corazón de Fernanda en equilibrio, había un asunto que sabía que debía afrontar: legalizar la propiedad. Durante mucho tiempo, evitó pensar en ello. No por miedo, sino porque priorizaba lo esencial: reconstruir su propia vida. Pero ahora, con todo en orden y con gente apoyándose en la pequeña red que había creado, era hora de garantizar la seguridad jurídica de todo. La casa donde vivía seguía registrada a nombre de Ricardo.
Legalmente, no se había transferido nada. Cuando la dejó allí con 3 cerdos y un cubo agujereado, no había ningún documento, ninguna escritura, ni siquiera un documento de transferencia informal. A todos los efectos, Fernanda era simplemente una ocupante. Aunque había desaparecido de su vida, el riesgo persistía, en cualquier momento podía regresar con otros intereses, o incluso su familia podía reclamar la propiedad. Ella sabía que lo que había construido no podía depender de la buena voluntad de nadie. Armándose de valor, Fernanda fue al registro civil. Traía consigo solo lo que tenía, su historia. Le explicó la situación al funcionario, quien, sorprendido por su relato, la remitió a una abogada voluntaria de una ONG local especializada en regularización de tierras y derechos de las mujeres. Se llamaba Dr. Gustavo. Era un hombre tranquilo, de voz baja y mirada atenta. Escuchaba a Fernanda como pocos lo habían hecho antes. Tienes algo muy poderoso en tus manos, doña Fernanda, el tiempo. Y, con él, la ley. Explicó que, de acuerdo con la ley, toda persona que resida tranquila, pacífica y continuamente durante años en un inmueble, cuidándolo como propio, puede solicitar la llamada posesión adversa. Un proceso que reconoce legalmente lo que ya es una realidad de hecho. Pero no era sencillo. Era necesario reunir pruebas. Testigos. Pruebas de que ella realmente había vivido y cuidado el lugar durante años. De que había hecho mejoras. De que no había ninguna disputa. Y de que su uso era legítimo. Fernanda no se dejó intimidar. Empezó a recopilar documentos, registros, facturas de materiales de construcción y fotos antiguas de la casa deteriorada y posteriormente restaurada. Recopiló testimonios escritos de vecinos, registros de donaciones recibidas y artículos periodísticos. Convirtamos tu historia en evidencia, dijo Gustavo. Y así lo hicieron. Se presentó la demanda de usucapión. Y con ella llegó el miedo a que Ricardo se enterara y la impugnara. El abogado recomendó cautela. Pero pasaron los meses y nada ocurrió. Ni impugnación, ni intervención. Ricardo había desaparecido por completo del mapa, quizá convencido de que ya nada allí tenía valor para él. Fernanda, en cambio, sabía cuánto valía ese pedazo de tierra, no en números, sino en significado. Después de casi un año de trámite, se tomó la decisión, la propiedad sería reconocida como suya, legalmente. El juez, al firmar la sentencia, se preocupó de dejar constancia en acta. Esta posesión actual no solo cumple con los requisitos legales, sino que también representa un ejemplo de reconstrucción territorial digna, resiliente y productiva, con un impacto social positivo. Aprobado con honores. Fernanda lloró al escuchar esas palabras. No porque por fin tuviera un papel en sus manos, sino porque ese papel cerraba un ciclo. El ciclo de la incertidumbre, de la vulnerabilidad. Ahora tenía más que un hogar, tenía soberanía sobre su propia historia. Con la propiedad legalizada, surgieron nuevas posibilidades. Ahora podía registrar formalmente su pequeño huerto comunitario como asociación. Esto le permitiría recibir donaciones legales, formar alianzas y ampliar su impacto. Pero Fernanda dudó. No quería que perdiera su esencia. No quería burocratizar lo que había nacido de la simplicidad. Reflexionó durante semanas. Habló con amigos. Consultó a su corazón. Así que decidió mantener las cosas como estaban, informales, humanas, basadas en la confianza. Solo registraría la propiedad a mi nombre. Dejaría el resto libre.
Las mejores cosas de la vida no tienen CNPJ, le dije a un amigo que insistió en formalizar todo. Pero al menos había seguridad. Ahora, si quería, podía construir más habitaciones, ampliar la cocina y levantar un cobertizo. Y así lo hizo, construyó un pequeño espacio de madera con amplios ventanales, donde podía recibir visitas, grupos y realizar talleres. Empezó a organizar eventos de intercambio, semillas para historias, conocimiento para experiencias. Y con cada encuentro, más personas se conectaban con esa energía. Un arquitecto de la capital, fascinado con la propuesta, se ofreció a diseñar una ampliación sostenible del terreno, con paneles solares, un sistema de captación de agua de lluvia y un jardín vertical. Fernanda aceptó, siempre y cuando todo se construyera con materiales reciclados y sin perder la esencia del lugar. La tierra ya me ha dado más de lo que soñé. Ahora solo quiero cuidarla como ella me cuidó a mí. Un día, recibió una nueva carta. Era de la notaría, informándole que la escritura estaba lista. Se acercó, recogió el documento, leyó su nombre impreso y lo sujetó con fuerza con ambas manos. Era más que un hecho. Era un símbolo concreto de que nada, ni siquiera el cruel abandono, es definitivo. Al salir del registro civil se encontró con el abogado Gustavo esperándolo en la acera. Desearía estar aquí para ver este momento. Fernanda sonrió conmovida. Gracias por todo. Él asintió. Tú fuiste quien lo construyó. Yo solo plasmé en papel lo que ya era cierto. Esa noche, Fernanda guardó la escritura dentro de una caja de madera, junto con el viejo libro El jardín interior, la primera carta de Lucia y una foto de ella con los cerdos en su primer día en la granja. Era su altar silencioso. No de adoración, sino de recuerdo. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. La tierra era suya. La historia también. Y el futuro lo construiría con las mismas manos que labraron la tierra y encendieron la esperanza. En el pequeño pueblo donde todo empezó, muchos aún recordaban a Fernanda como la mujer que se quedó en la granja con 3 cerdos. Una historia que antes se contaba con lástima o burla ahora cobraba un nuevo signo. El sitio, antes abandonado, era ahora un faro de luz. El huerto comunitario alimentaba a las familias. Los talleres enseñaban a las mujeres a plantar, cocinar, coser y emprender. Jóvenes de la ciudad visitaban el sitio para aprender sobre permacultura y una vida sencilla y digna. Y allí, en el centro de todo, estaba ella, discreta, pero firme. Sonriente, pero consciente de cada cicatriz que la había traído hasta allí. Un día, una periodista de un canal regional acudió al lugar para informar sobre una noticia. Había oído hablar de la mujer del cubo que gotea y quería comprender la historia que se esparcía como una leyenda. Fernanda se mostró reacia. No le gustaban las cámaras. Pero aceptó. Durante la entrevista, cuando le preguntaron qué sentía al ver todo aquello, respondió con calma. Cuando lo perdemos todo, descubrimos lo que realmente importa. No construí un imperio de ladrillos, pero sí algo mucho más fuerte, un lugar donde nadie se siente solo. La historia se volvió viral. Y con ella, más donaciones, más cartas, más personas dispuestas a ayudar o simplemente a conocer a la mujer que transformó el dolor en aceptación. Entre los muchos visitantes que llegaron en los meses siguientes, apareció un rostro inesperado, Ricardo. Envejecido, delgado, con la mirada perdida de quien se ha perdido a sí mismo. No mostraba arrogancia ni disculpas, solo silencio y una tímida petición. Solo quería ver. Fernanda no gritó, ni lloró, ni lo echó. Tampoco lo abrazó.
Solo asintió y lo llevó al jardín. Le mostró los parterres, las gallinas, el cobertizo, las letras en la pared, las sonrisas en las fotos, el banco donde se sentaba con los vecinos. Guardó silencio todo el tiempo. Al final, simplemente dijo: «No sabía que eras tan bueno». Ella respondió con calma: «Yo tampoco». Hasta el día en que me vi obligado a descubrirlo. Él se fue y ella volvió a su rutina. No guardaba rencor, pero tampoco sentía la necesidad de mantener lazos. Esa visita no fue un nuevo comienzo ni un cierre. Fue solo otro hito superado, otra confirmación de que, sí, había ganado. Pasó el tiempo y Fernanda empezó a escribir. No un libro, sino cartas. Cartas abiertas, dejadas en bancos de parques, enviadas a albergues, publicadas anónimamente en Internet. Mensajes breves y cariñosos que contaban partes de su historia. Hablaban sobre el miedo, la resiliencia y la dignidad. Un editor se interesó y le ofreció un contrato. Pero Fernanda lo rechazó. No quiero que lo que nació del silencio se convierta en un producto. Aún así, sus palabras seguían resonando. Grupos de mujeres comenzaron a usar sus escritos en círculos de conversación.